Pues bien, ahora hablaremos acerca de cómo se encuentra los parámetros para el modelo de Wallfish Ikegami. Como podemos observar en la terminal de consola, pedimos al usuario que ingrese ciertos parámetros, empezando por la frecuencia, la cual debe estar en el rango de los 800 a 2000 MHz, así como la altura del transmisor, la cual está a una altura de 4 a 50 metros, la altura del receptor o receptor móvil de 1 a 3 metros, así como el ancho de la calle, el cual está en metros. También tenemos la distancia que existe entre la separación de la antena transmisora y la antena receptora, la cual es de 0.02 a 50 kilómetros. Este es el único parámetro que se ingresa en kilómetros, así como la altura promedio de los edificios. También tenemos el ángulo que existe entre la propagación y la calle, el cual oscila entre los 0 y 90 grados. Partiendo de estos parámetros se calculan las diferentes alturas de la base y la altura del móvil, así como tenemos los diferentes parámetros para determinados grados en el ángulo de la propagación referente a la calle, la cual tenemos el factor Lorentz, que nos sirve para calcular posteriormente las pérdidas, que serían las LRST, las cuales nos hacen referencia a la difracción existente entre este ángulo y la anchura de la calle o el ancho de la calle. También podemos observar que cuando la altura de la base es mayor a la altura promedio de los edificios, tenemos diferentes parámetros, los cuales cambian si es que la altura de la base es menor a la altura promedio, menor o igual. Estos parámetros dependientes de la altura de los edificios se los coloca en LMCD, la cual hace referencia a la difracción que existe en las múltiples ventanas, así como tenemos la pérdida que existe en el espacio. Sumando estas tres pérdidas tenemos la atenuación que vendría a existir al utilizar este modelo con los diferentes parámetros que hemos mencionado. A continuación les vamos a dar a conocer sobre el cálculo de las pérdidas mediante el método de dos rayos. Como primera instancia necesitamos en este método datos muy importantes como son la altura de la antena de transmisión, la altura de la antena de recepción y la distancia que la separa. Además, también se necesita lo que son la ganancia de la antena de transmisión y la ganancia de la antena de recepción. Primero, necesitamos conocer nuestra potencia de recepción y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde la potencia de transmisión es igual a la ganancia de la antena de transmisión por la ganancia de la antena de recepción por la altura de la antena de transmisión al cuadrado y por la antena de recepción al cuadrado sobre la distancia que separan a las antenas elevado a la cuarta. En el programa debemos conocer que la distancia de la separación debe ser mucho mayor a la raíz cuadrada de la antena de transmisión por la antena de recepción. Aquí realizamos esa comparación que es fundamental para realizar el cálculo con este método. Aquí se ingresan los valores, como podemos observar. Entonces, con el cálculo de la potencia, como les dije, como la fórmula mencionada, en donde aquí podemos ver que para el cálculo de las pérdidas necesitamos tanto la distancia que separan a las antenas, la ganancia de transmisión, la ganancia de recepción, necesitamos la altura del transmisor y la altura del receptor. Imprimimos nuestro resultado para el cálculo mediante el método de dos rayos. Ahora les voy a explicar sobre el desarrollo del programa mediante el cálculo del método de filo de cuchillo, en donde para este método vamos a necesitar una altura donde se asemeja al filo de cuchillo, en donde el filo de cuchillo va a separar tanto el transmisor y el receptor, en donde vamos a necesitar las medidas tanto del transmisor hasta el filo del cuchillo y del filo del cuchillo hacia el receptor.
Para este cálculo es muy importante calcular los ángulos, ya que se basa en la geometría. Como ven, necesitamos beta y alfa y también el ángulo gamma. Por geometría se realiza el cálculo, en donde nosotros podemos ver aquí alfa, beta, gamma. Ya con la obtención de estos resultados se procede a calcular una ganancia. Esta ganancia es de la difracción. Como podemos ver, nosotros con el valor de B podemos obtener una fórmula para calcular la ganancia. Y esta es la fórmula para calcular B. Y comparamos con las ganancias, realizamos el cálculo. Y con el valor de B, nada más nos queda calcular las pérdidas del método de filo de cuchillo mediante esta fórmula. Finalmente recurrimos a la simulación del programa, en el cual podemos ver que aquí están las condiciones para el método de Okumura, el método de Ikegami, el método de 2 rayos y el método filo de cuchillo, y una validación en caso de que ninguno de los parámetros esté dentro de cada uno de los rangos, en el cual nos mostrará que ningún método está recomendado para este cálculo. Corremos la simulación y procedemos a comprobarlo. En la frecuencia ponemos un rango que esté separa las características de Okumura Hata. Ingresamos como frecuencia 800 MHz, una altura de 35 metros, altura del móvil de 2 metros, una distancia de 10 kilómetros y seleccionamos el área en la que se está trabajando. En este caso ponemos que es un área metropolitana. Entonces, satisfactoriamente nos indica que la pérdida de Okumura Hata es en 157.8967 dB. Como podemos ver, este método también coincide con las características de la aproximación Wolfish-Ikegami, así que nos pide datos adicionales para calcular su pérdida. En este caso nos dice que indiquemos el ancho de la calle en metros. En este caso vendría a ser una distancia de 20 metros. Dice que nos ingresa la altura del edificio, que vendría a ser de un edificio de aproximadamente 5 pisos, sería de 18 metros. Y nos pide que ingresemos el ángulo que existe entre la propagación de la onda y la dirección del móvil. El caso va a ser 45 grados. Y nos genera también valores para la atenuación de Wolfish-Ikegami. Con esto se comprueba que tanto el método de Okumura Hata como el de Wolfish-Ikegami tienen valores diferentes de pérdidas. Como pudimos observar, se cumple estas condiciones para ambos métodos. Si corremos nuevamente la simulación, veremos qué características se cumplen únicamente para el método de 2 rayos, en el cual nos ve que sea la altura de la base y la altura del móvil. La característica que dice que la altura de la base debe ser mayor a 50 metros. En este caso nos pide que ingresemos nuevamente la frecuencia. Como este valor de frecuencia no está dentro de los parámetros del método de 2 rayos, no tiene importancia alguna. Por lo tanto podemos poner que sea 900 MHz. Este parámetro, la altura de la base, sí es importante. Por lo tanto, debemos ingresar valores de alturas de la base mayores a 50 metros. En este caso, 60. La altura del móvil debe estar igual comprendida entre 1 y 3 metros. Y la distancia a la que están conectados el transmisor y el emisor debe ser también superior a los 50 kilómetros. En este caso pondremos 55 kilómetros. Entonces nos da la sugerencia que dice que se puede aplicar el método de 2 rayos, pero adicionalmente nos pide valores de las ganancias de las antenas. En este caso, una ganancia de la antena en vatios, 5 vatios, antenas de 5 vatios, y la potencia de transmisión, que sería 1 vatio. Entonces nos calcula que la potencia que recibe la antena es de 0,0393 vatios. Finalmente, el método de filo de cuchilla se representa por únicamente esta característica, que la frecuencia debe ser mayor a 2000 MHz, debido a que utiliza una longitud de onda sumamente pequeña para este cálculo. Vamos a poner una de 2500. Las alturas de la base
pueden ser de cualquier altura. En este caso podemos poner de 10 metros. La altura de móvil de 2 metros y la distancia 30 kilómetros. Entonces nos sale una advertencia que dice que se puede aplicar el método de filo de cuchilla, en el cual nos pide valores adicionales, que nos pide que ingresemos el valor de la altura del obstáculo, en este caso vendría a ser 20 metros, la distancia que hay entre el transmisor y el obstáculo, que podrían ser 25 metros, y del obstáculo hacia el receptor, que sean 10 metros. Nos muestra que tenemos una pérdida en dBs de menos 2.4657 dBs. Y si ninguno de los parámetros consta en las características de cada método, nos aparecerá un mensaje advirtiéndonos que ningún método está recomendado para los siguientes cálculos, como se puede apreciar a continuación. Entonces podemos observar que con estas características de frecuencia de 100 MHz, una altura de la antena base de 10 metros, una altura de un móvil de 5 metros y la distancia de separación de 20 kilómetros, no está dentro del rango de este cálculo. Gracias.